continuación se muestra la configuración de los parámetros del simulador. Como primer punto se nos pide configurar el método de control. En esta tabla, la cual se encuentra en el manual del equipo, se nos dice que el parámetro que define el método de control es el parámetro A102. Al buscar dicho parámetro en el manual, se tiene que, para un valor de 0, se tiene un control como el que nosotros necesitamos, de VF. Por lo cual, si vamos al simulador, escogemos para cambiar los parámetros y buscamos el parámetro A102. Damos Enter y vemos que se encuentra en el valor 0, por lo cual de nuevo damos Enter. Pasamos al siguiente punto. Se nos pide que configuremos la tensión de entrada del variador en 220 voltios. La tensión de entrada del variador corresponde al parámetro E101, como se muestra en la tabla. De igual manera, se busca dicho parámetro en el manual y así confirmamos que corresponde al voltaje de entrada. Vamos al simulador y buscamos la variable E101. Damos Enter y vemos que se encuentra en 220 voltios, por lo cual damos Enter. Como tercer punto, se nos pide configurar la frecuencia de salida máxima del variador en 60 Hz. La frecuencia máxima de salida es el parámetro E104. De igual manera, para confirmar, lo buscamos en la hoja, en el manual o en la hoja de datos. Como acá se muestra, corresponde al máximo valor de la frecuencia de salida. Entonces vamos al simulador e de igual manera buscamos el parámetro. Este se encuentra seteado en 60 Hz, por lo cual damos Enter. Como punto 4, se pide configurar la tensión de salida máxima del variador en 220 voltios. En esta tabla simplemente, el parámetro E105 simplemente se define como maximum voltage, por lo cual es buena práctica, como hemos hecho, seguir buscando los valores en la hoja técnica. Aquí se especifica cómo el parámetro de 105 realmente es el máximo voltaje de salida. Aquí se tiene un rango que dice que va desde los 0 hasta los 255. Y lo seteamos como se nos pide, que es a 220 voltios. Acá ya se encuentra, pero como se ve aquí lo podemos mover y damos Enter. Como punto número 5 se pide configurar la corriente nominal del motor en 1.9 amperios. En esta misma tabla se encuentra que el parámetro E201 corresponde a la corriente nominal del motor, por lo cual nos vamos al simulador y buscamos dicho parámetro. Damos Enter
y aquí ya está seteado a 1.9 amperios. Damos enter nuevamente. Se pide configurar el número de polos del motor en 4 polos. Según la misma tabla, dice que el número de polos de un motor está definido por el parámetro E204. De esta manera vamos al simulador y buscamos dicho parámetro. Aquí en información se puede ver que efectivamente corresponde al número de polos del motor. Damos enter y vemos que está seteado en 4, por lo cual damos nuevamente enter. Como punto 7 se nos pide configurar la potencia nominal del motor en 0.19 kW. Como acá se aprecia, dice que el parámetro E211 corresponde a la capacidad del motor. Este parámetro no queda muy claro, por lo tanto lo vamos a buscar en el manual. Aquí se especifica que este parámetro establece la potencia de salida del motor en kilowatts, por lo tanto sí es el parámetro que andamos buscando, por lo cual nos vamos al simulador y buscamos dicho valor. Vemos que coinciden, motor rated output, damos enter y vemos que se encuentra en 0.19 kilowatts, por lo cual damos enter. Como punto número 8 se nos pide que configure el control de la marcha y el paro para utilizar los botones de run y stop en el parámetro correspondiente. Como se verá más adelante, esta configuración viene por default en el simulador, por lo tanto no es necesario realizarlo. Como punto 9 dice establezca la corriente y el torque de salida del motor en 40% utilizando las perillas ajustables presentes en la interfaz. Estas perillas corresponden a estas dos. El décimo punto corresponde a configurar el control de la velocidad para utilizar los botones indicados en el parámetro correspondiente. Dice compruebe la configuración al establecer una frecuencia de 9 Hz en el variador. Entonces se procede a poner la frecuencia en 9 Hz. Damos run y vemos como el motor avanza. Lo detenemos. Como punto 11 dice que configurar el método de parada en modo rampa de desaceleración en el parámetro correspondiente. En esta tabla se muestra que el parámetro B103 corresponde al método para detener el motor. Vamos a verificarlo utilizando el manual. Aquí está. Este parámetro corresponde al método para detener el motor y dice que con un valor de 0 se setea para desacelerar en modo de rampa. Por lo tanto, vamos al simulador y buscamos setear el parámetro B103.
Vemos que coincide con el simulador. Damos Enter y ya se encuentra en 0, es decir, está en modo rampa. Entonces damos Enter. Seguidamente, en el punto 12 se nos pide configurar el tiempo de aceleración en 7 segundos. En esta misma tabla se tiene que el parámetro C101 corresponde al tiempo de aceleración, por lo cual vamos al simulador nuevamente. Vemos la información que describe y concuerda, corresponde al tiempo de aceleración. Damos Enter y ya está seteado a 7 segundos. Damos Enter. En el punto 13 se nos pide configurar el tiempo de desaceleración en 4 segundos. Nuevamente vamos a la tabla y vemos que para la desaceleración es el parámetro C102. Vamos al simulador y buscamos dicho parámetro. Como vemos ya está seteado en 4 segundos. Entonces damos Enter. Se nos pide establecer la frecuencia a su valor máximo de 60 Hz. Encender el variador de frecuencia y comprobar el tiempo de aceleración. Apagar el variador de frecuencia y comprobar el tiempo de desaceleración. Escape, Escape, Escape. Y vamos al parámetro de frecuencia. Y qué putas. Y ajustamos la frecuencia a 60 Hz. Damos Enter y ya se guarda el valor. Se nos pide también comprobar el tiempo de aceleración y desaceleración. Para verificar el tiempo que dura en acelerar y desacelerar, se hace uso de un cronómetro. Como se puede ver, sí duró los 7 segundos que debía durar. Ahora, para la desaceleración, llegó a los 29 segundos. Entonces sí se cumple que dura 7 segundos acelerando y 4 segundos desacelerando. En el punto 15 se nos pide configurar el parámetro D101 para conseguir una velocidad de 1500 revoluciones por minuto. El parámetro D101 corresponde a la frecuencia de referencia número 1. Como corresponde a una frecuencia, podemos utilizar esta fórmula para determinar cuánto debe ser dicha frecuencia para tener una velocidad de 1500 revoluciones por minuto. En esta fórmula se toma S como 0. Al despejar, se obtiene una frecuencia de 50 Hz. Entonces vamos al simulador. Buscamos los parámetros y buscamos dicho parámetro.
de 101. Damos Enter. Vemos que está en 60 Hz y lo cambiamos a 50. Damos Enter. Nos devolvemos. Nuevamente llegamos a esta parte. Y se nos pide comprobar la configuración anterior al iniciar la simulación. Como se aprecia, así llega a los 1500 revoluciones por minuto. También se pide cambiar el sentido de giro del motor utilizando los botones del panel frontal. Para esto vamos al simulador, damos Run, aquí se aprecia que gira en un sentido, lo detenemos y vamos a este parámetro. Como vemos, está para que gire en Forward. Damos Enter, cambiamos este parámetro, damos Enter, damos Run y vemos que gira hacia el otro lado. Y lo detenemos. Esto corresponde a la sección de configuración de los parámetros. A continuación vamos a continuar con la sección del procedimiento, en este caso con la operación en modo remoto. El modo remoto del variador de frecuencia permite utilizar elementos externos para el control del mismo, por ejemplo toneras de arranque, paro y reversa. Este es el modo de operación más usual. Entonces, como paso 17, tenemos que configurar la señal de entrada A2 de 0 voltios a 10 voltios con límite inferior en el parámetro correspondiente. Para ello, nos apoyamos del manual de usuario y nos dirigimos a la página 207, en la cual podemos observar cómo sería la correcta parametrización para obtener la tensión de 0 a 10 voltios en A2. Entonces nos dirigimos al simulador y colocamos H309 y después configuramos dicho parámetro en 0. Seteamos esto en 0. Listo. Ahora podemos proseguir con el siguiente paso. El cual consiste en configurar el control de la marcha y el paro para utilizar las entradas digitales de S1 a S7 en el parámetro correspondiente. Para ello nos vamos a apoyar del manual y nos dirigiremos a la página 123. En donde podemos apreciar que el parámetro que debemos ingresar en B1-02 debe ser 1 para poder ingresar o utilizar las entradas digitales para el control de arranque y parada.
Entonces nos dirigimos a B2, B1, perdón, 2 y lo configuramos en 1. Seguidamente, como paso 19, tenemos que configurar el control de la velocidad para que se puedan utilizar las perillas A1, A2 en el parámetro correspondiente. Para ello emplearemos el manual en la página 121, el cual nos indica que para controlar dicho parámetro tenemos que a la configuración B101 ponerle como parámetro 1. Hacemos, tenemos el parámetro 1, listo. Seguidamente tendremos que darle vuelta al motor. Para ello, como previamente el compañero mencionó, ingresamos acá el valor de forward. Luego se nos indica que cambiemos el sentido de giro nuevamente y que apaguemos el motor y presionemos el botón LRE para seleccionar el modo remoto. Por lo tanto, para cambiar el sentido de giro nos basaremos en lo que nuestro compañero mencionó anteriormente. Y lo colocaremos ahora en forward. Y modo remoto. Seguidamente se nos indica que llevemos la perilla de la 2 al 50% y presionemos la casilla debajo de S1 para iniciar el motor. Luego variaremos a 2 y comprobaremos cómo este controla la velocidad. Entonces llevaremos esto al 50% aproximadamente y seleccionamos S1. Podemos apreciar que la velocidad llega a 901 revoluciones por minuto y mediante la modificación de A2 estamos aumentando la velocidad al 100%, llega a 1800 revoluciones por minuto, mientras que conforme vamos rotando hacia la izquierda la perilla disminuye el valor de las revoluciones hasta alcanzar un valor de 0.